Buenos días, estudiantes. Vamos a hablar de la historia de semana 13, parte 2. Si pueden agarrar sus periódicos para ya empezar, voy a leer la parte 2 o página 2 y vamos a hablar acerca de 4 diferentes colonias. La Bahía de Massachusetts, Rhode Island, Connecticut y Nueva Hampshire. ¿Ok? Estas palabras son las palabras que vamos a repasar. Los fundadores, la economía de mercado, quién fue los colonos, cómo fue el gobierno, fue el gobierno o los gobiernos, y quién, si había alguien, fue desterrada. ¿Ok? Cada una tenía diferentes fundadores, colonos y gobiernos. La geografía, el clima y los oficios o trabajos de cada colonia eran diferentes, tal como lo son hoy en los estados. La economía de las colonias de Nueva Inglaterra era una economía de mercado. Esto significa que las personas en las colonias eligieron comercios y utilizaron recursos para proporcionar a otros colonos los bienes y servicios que necesitaban o deseaban. ¿Qué es lo que deseas ahorita? ¿Deseas ir a comprar un bistec? ¿Quieres comprar un pescado? ¿Quieres comprar unos zapatos? ¿Quieres comprar un Starbucks? Número 1. La Bahía de Massachusetts. ¿Quién fue el fundador? Ahí dice, John Winthrop. John Winthrop condujo a los puritanos a la colonia de la Bahía de Massachusetts en 1630. ¿Quién fue el fundador? ¿Quién empezó? ¿Quién condujo? Fue John Winthrop. Alrededor de 20,000 personas llegaron a Massachusetts desde Inglaterra durante la década de 1630. Eso se llamó la Gran Migración. Comenzó en las ciudades de Boston y Salem, que todavía son exitosas en la actualidad. La geografía de la colonia proporcionó buena tierra, agua, grandes bosques y excelentes puertos. Los puritanos cultivaban en tierras fértiles, criaban ganado y procesaban madera. Muchos eran joyeros, peluqueros, zapateros e impresores. Algunos se ganaban la vida con la caza de ballenas o las pieles. Pobrecito ballenas. Pero de todos modos, aquí dice, ¿qué fue la economía de mercado? Pues ellos estaban joyeros. Es decir, que a ellos les gustaba la joyería, los peluqueros, zapateros y impresores. ¿Por qué impresores? Porque mucha gente no sabía cómo escribir o o querían mandar cartas a personas en Inglaterra. Necesitaban impresores para mandar las cartas. ¿Ok? Por eso necesitaban impresores. Los puritanos querían la libertad de religión, pero no toleraban muy bien las religiones de los demás. Tenían leyes estrictas, así como ideas sobre cómo comportarse y castigos severos para aquellos que rompieron las reglas. La colonia tenía su propio gobierno con leyes guiadas por la religión. ¿Qué fue los gobiernos? El gobierno fue guiada por la religión. ¿Okay? Las únicas personas autorizadas a votar eran miembros de la iglesia. En la colonia de la Bahía de Massachusetts, si no eras puritano, tenías que vivir en otro lugar. Esto no fue del todo malo porque condujo al comienzo de otras colonias. Número 2. Una persona desterrada de la colonia
puritano de la Bahía de Massachusetts fue Roger Williams. Ok. So, número 2. ¿Quién fue el fundador? Fue Roger Williams. Era un ministro, pero quería venerar de manera diferente a los puritanos. Querían que volviera a Inglaterra, pero caminó penosamente entre la nieve y hielo hasta que conoció a algunos indígenas Narragansett. Williams compró un terreno cercano a los Narragansett y comenzó una nueva colonia. En 1636, esta tierra se hizo conocida como Rhode Island. Rhode Island tenía su propio gobierno, donde no todas las leyes se basaban en la religión. Ok, so, ¿qué fue el gobierno allí? Where is it? Gobierno. ¿Qué fue el gobierno allí? El gobierno allí fue que vamos a, él estaba diciendo, ok, sí, vamos a seguir unas reglas, pero no todas. Ok. Una mujer llamada Anne Hutchinson se unió a Roger Williams allí. Ella era madre de 15 niños y también quería hacer las cosas de manera diferente a los puritanos. Pues los puritanos creían que Dios creó a las mujeres como compañeras subordinadas de los hombres. Las mujeres que desafiaban la autoridad masculina a veces eran identificadas con la rebelión de Satanás contra la autoridad de Dios. So, si ella no estaba pensando lo mismo como su esposo, desafiaban la autoridad masculina. Es decir, que ella tenía que escuchar a su esposo, totalmente someter al esposo. Son los 4/5 partes de las cruzadas de brujería en la Nueva Inglaterra colonial, por ejemplo, eran mujeres. So, allí en la Bahía de Massachusetts, muchos estaban acusados de ser brujas. Y muchas cosas malas pasaron a ellas. Hutchinson era muy religiosa, pero ella interpretaba las ideas a su manera. Tanto Williams como Hutchinson creían que las personas deberían tener la libertad de venerar a su elección. Mucha gente rechazó esas ideas o las ideas de Hutchinson. Pronto otros colonos que buscaban ese tipo de libertad llegaron a Rhode Island. Los veranos en Rhode Island son calurosos y húmedos. Los inviernos son fríos y nevados. Tierras bajos y bosques alineaban la costa rocosa. Los colonos cultivaban, criaban ganado lechero y pescaban. Cortaban la madera de los grandes bosques para construir barcos y hogares. ¿Qué fue su economía de mercado? Ok. No había suficientes personas en la colonia para proporcionar todo el trabajo que se necesitaba, por lo que dependía de los esclavos de África. El comercio de esclavos de Rhode Island trajo riqueza a muchas familias de Nueva Inglaterra, aun cuando destruyó muchas familias africanas. Ok, número 3, Connecticut. ¿Todos están conmigo? Ok, Connecticut. ¿Quién fue el fundador? Thomas Hooker era un puritano que no siempre estuvo de acuerdo con todo que la gente hacía en la Bahía de Massachusetts. Otro que no estaba de acuerdo con la Bahía de Massachusetts. Hooker quería seguir siendo puritano. Quería poquito puritano, pero no tanto. Pero también quería reglas basadas en el libre consentimiento de la gente. Por la que escribió las órdenes fundamentales. Esa fue una de las primeras constituciones de las colonias de Nueva Inglaterra. ¿Qué fue el gobierno allí? Fue las órdenes fundamentales. ¿Okay? Una de las reglas, de sus reglas, era que solo los hombres podían votar. No.
Los inviernos en Connecticut son fríos, como el resto de Nueva Inglaterra, pero los veranos son agradables. Los primeros colonos de Connecticut se ganaban la vida cultivando valles fértiles. También dependían de la construcción naval, la pesca y la caza de ballenas. La colonia fue el sitio de la Guerra Pequot desde 1634 hasta 1638. Fue el primer gran conflicto entre tribus regionales como los indígenas Pequot y los colonos ingleses. Ambos grupos estaban decididos a controlar el rico comercio de pieles. Mismo, aparte de sufrir un brote de viruela, los Pequot fueron echados de su aldea a ser incendiada por las fuerzas coloniales. Finalmente fueron derrotados, dando a los británicos la ventaja en el comercio y el control regional. Okay. La última, Nuevo Hampshire. El capitán John Mason viajó desde Hampshire, Inglaterra, al Nuevo Mundo. ¿Qué fue el fundador? Capitán John Mason. Él comenzó la colonia de Nueva Hampshire como un paraíso de pesca. Mason envió colonos allí, pero murió antes de él mismo poder disfrutar de la pesca en Nueva Hampshire. La colonia de Nueva Hampshire era un lugar de colinas, montañas y tierras bajas cerca de la costa. Tiene veranos cortos y suaves e inviernos largos y helados. Los colonos de allí trabajaban como pescadores y comerciantes de pieles. Otra vez, la economía de mercado fue pescadores y comerciantes de pieles. Aunque Nueva Inglaterra era pedregosa y montañosa, los excelentes puertos permitieron el comercio marítimo y crearon una gran cantidad de riqueza para los colonos. Los bosques proporcionaban abundante madera para aserraderos y trabajos de construcción naval. ¿Qué fue otra economía de mercado? Aserraderos y trabajos de construcción naval. Las aldeas generalmente se construían alrededor de una escuela, una iglesia y una alcaldía. Esto es algo que todavía vemos hoy en muchas ciudades en Nueva Inglaterra. Las colonias de Nueva Inglaterra prosperaron, crecieron y tuvieron éxito, con miles de colonos que llegaban de Inglaterra cada año. Aunque el trabajo de esclavos contribuyó al éxito de las colonias, es una parte terrible de la historia de los Estados Unidos. Los puritanos se sumaron al éxito de las colonias de Nueva Inglaterra porque destacaron la importancia de los valores, la educación y el trabajo duro. Nueva Inglaterra es rica en historia estadounidense.